Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de Amadeus IT. Y esta empresa opera en el sector turismo, ofrece unos servicios tecnológicos a multitud de compañías y les facilita las reservas a hoteles, coches, aviones y multitud de empresas relacionadas con el sector turismo que necesitan de la información de Amadeus. Actualmente la empresa cotiza unos 56 euros la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 25.000 millones, unas ventas proyectadas de 4.400 millones, esperan que estas crezcan a 5.486 millones. Fijaros en el crecimiento de los beneficios que se espera de la empresa, que pasaría de 659 millones a unos 1.087 millones. Tiene deuda neta, esto es lo malo de la compañía, pues tiene una deuda financiera que va a tener que ir pagando y tiene un PER según Market Screener de 38,6 veces beneficio, reparte dividendos del 0,81% y se espera que en 2023 el beneficio crezca. Esta empresa ha sido bastante impactada por la crisis o pandemia que ha habido recientemente. Se espera pues que este año 2022 pues haya una normalización de la operativa y luego en el año 2023 pues ya los beneficios se expandan porque consiga superar cifras anteriores a toda esta crisis. Y bien, esta empresa ofrece soluciones tecnológicas a empresas de aerolíneas y es que la mayor parte de sus ingresos viene de este sector. Después se está adentrando en el sector soluciones tecnológicas para hoteles, pero depende mayormente de los aeropuertos. Además es una empresa que opera en el extranjero y tiene gran dependencia y tiene riesgo derivado de los tipos de cambio. Es decir, el 40-50% de sus ingresos proviene en euros. Por lo tanto, existe un riesgo en cuanto a la variación de esta divisa podría afectar directamente al patrimonio neto. Además, para la compañía existen ciertos riesgos derivados de los tipos de interés, alrededor del 17% de esta deuda financiera total, pues está ligada a los tipos de interés variables, ¿vale? Hasta la fecha pues no tenían ningún tipo de cobertura. Esto puede llegar a impactar a los resultados con un incremento de los gastos financieros. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados de la empresa el primer semestre del año 2022. Vemos cómo las ventas evolucionan favorablemente respecto al año anterior. En este caso aumentan un 87%, pero no consiguen superar los máximos que se alcanzaron en 2019. Esto es debido pues al impacto en el sector, debido a la crisis que ha habido, pues la paralización del sector en cuanto a viajes. Mientras mayor número de viajeros, pues mayores son los ingresos que pueda llegar a obtener Amadeus. Y es que lo interesante de esta compañía es el margen bruto de explotación que puede llegar a tener. Vemos cómo los costes de los ingresos se incrementan respecto al año anterior un 185% y tenemos que esto pues va a empeorar el margen bruto, que pasa del 84% al 75,88%. Pero fijaros de qué márgenes estamos hablando. Son márgenes muy elevados. Esto lo hace muy interesante. Es tan bajo el coste de las ventas, ¿vale? Que nos encontramos que uno de los gastos más elevados que tiene la empresa son las retribuciones a los empleados, que son el 34,51% de las ventas. Además, ha habido un incremento del 11,6%. Por este mismo motivo, hay que tener en cuenta que deberíamos fijarnos en la productividad de cada empleado, porque si incrementar las ventas supone incrementar los gastos de retribución a empleados, pues a lo mejor no encontraríamos el punto de equilibrio que nos llegase a la rentabilidad. Por otro lado, vemos cómo la empresa amortiza y deprecia unos 318 millones, vemos cómo el beneficio de la explotación es positivo de 473 millones, mientras que en el año anterior tuvo pérdidas de 123 millones, por lo tanto ha habido una evaluación bastante favorable, el negocio se está recuperando y nos encontramos con que la empresa tiene gastos financieros netos de 53,5 millones, se mantienen inferiores al año anterior, por lo tanto esto es positivo, y al final vemos como la empresa paga una tasa de 24%. El año anterior pues obtuvo créditos fiscales por valor de 49 millones, obviamente tuvo pérdidas. En este caso pues no pagó impuestos y al final nos damos cuenta cómo el beneficio después de impuestos es del 15,16%, mientras que el año anterior la empresa tuvo pérdida. Y vamos a ver los flujos de efectivo que ha generado el grupo en el primer semestre del año 2022. Vemos cómo los flujos de efectivo disponibles generados en este ejercicio son de 307 millones de euros, después de haber invertido en el inmovilizado unos 256 millones. También vemos necesidades de working capital de 199 millones y al final nos damos cuenta de que la empresa ha bajado su tesorería por valor de 163 millones de euros. Por un lado, la empresa ha amortizado deuda, algo que lo catálogo pues como muy interesante. La empresa parece ser que está enfocada en el desapalancamiento de la compañía y
acaba pues bloqueando el dividendo. Hemos dicho ya en Market Screener que no pagaba dividendos, un dividendo del 0,89%. Imagino que en el año 2023 vaya a recuperar cifras similares a las del año 2021. Y por otro lado vemos como hay flujos financieros a corto plazo que acaban eclipsando, provocando esta salida de efectivo por valor de 155 millones. Si no, la empresa pues hubiese empleado casi todo lo generado en amortizar deuda. Y esto es muy interesante porque estamos viendo un compromiso con la compañía, con sus entidades financieras y con sus accionistas para sanear la compañía. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Lo primero de todo comentar que la empresa tiene un activo corriente por valor de 2.859 millones, que son un 24,5% del activo corriente. Tiene un fondo de maniobra positivo, es decir, el activo corriente es superior al pasivo corriente, por lo tanto va a poder hacer frente a los vencimientos a corto plazo que tenga la compañía. Vemos que el activo no corriente es un 75,5% del activo total. Entonces vemos como gran parte de los activos que tiene la empresa son activos no corrientes y lamentablemente, pero también es normal en este tipo de empresas, ya que es una empresa de tecnología que ofrece sus servicios a otras entidades, es que los activos intangibles son de 4.000 millones y el fondo de comercio tiene unos 3.800 millones. Ambos suman unos 7.800 millones de euros, que son gran parte de este balance de este activo. Y es que los activos intangibles, pues no quiero decir que sean malos, porque para nada en esta empresa pues coincide que consigue generar flujos de efectivo gracias a estos activos, a estas adquisiciones de otras empresas, pero en el caso de que hubiese amortizaciones y por un lado se amortizan más rápido y luego existe el riesgo de deterioros forzados en el caso de que no se consiga justificar la adquisición pasada. En este caso estaríamos hablando del fondo de comercio, que si lo comparamos con el patrimonio neto estamos viendo que está cerca del 100%. Por lo tanto, en cierto aspecto, el patrimonio neto está bastante comprometido por estas dos partidas de aquí. Cualquier amortización más elevada o deterioro podría hacer que el patrimonio neto bajase con fuerza. Y lo que nosotros queremos es que la empresa en la que invirtamos pues consiga capitalizarse con su actividad, no con emisiones de acciones ni cualquier cosa extraña. Y además, si nos vamos al pasivo, vemos como la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo, que no tiene muchos vencimientos a corto plazo, únicamente de 85 millones, y hemos visto que ha pagado deuda a corto plazo. Como podemos ver aquí, la mayoría de estos vencimientos los ha pagado. Y si lo sumamos, nos damos cuenta de que estos importes de deuda son superiores al patrimonio neto. Si buscásemos garantías aquí, pues tendríamos los activos intangibles. No es tanto como un almacén, un centro logístico, una planta productiva, una fábrica, pero sí que estaría más segura una empresa si tuviese las garantías físicas, porque el banco pues las embarga y se venden y te quedas sin deuda. En este caso son 4.596 millones que pues van a empezar a llegar sus vencimientos y va a tener que ir pagando. Por lo pronto está generando unos 300 millones de euros de su actividad, por lo tanto no está mal, ¿vale? Para la empresa. Además, si consigue duplicar beneficios, seguramente duplicaría la generación de caja y aún la haría mejor pagadora. Por lo tanto, en este aspecto normal. Obviamente esta deuda lo más lógico es que se haya adquirido para comprar otras sociedades. De ahí el fondo de comercio. Es importante que a medida que estos negocios adquiridos generen flujos de caja, generen efectivo para la compañía, estos se empleen para, en un tanto por ciento para amortizar deuda, porque esto es lo que va a hacer que la compañía, pues una vez llegados el final del plazo, pues pueda adquirir más deuda y comprar otras empresas para seguir creciendo si es que es lo que le interesa en ese momento. Y bien, la empresa que acabamos de analizar no la encuentro mal. A ver, no es el tipo de empresa que yo busco, pero sí una empresa que si estuviese barata, pues a lo mejor yo podría llegar a invertir. Lástima de los activos intangibles, especialmente el fondo de comercio, pero es totalmente normal si la empresa pues crece a base de adquisiciones. Existen muchas pequeñas empresas que ofrecen soluciones de IT que pueden ser innovadoras y que a Amadeus le puedan llegar a interesar. Por lo tanto, las adquiere y las incorpora generando más valor para sus clientes. Esto es totalmente normal. De ahí que exista este fondo de comercio. Lo que nos interesa ahora es que la empresa liquide su deuda para poder seguir comprando en un futuro soluciones para sus clientes y esto, entendedme, tú le solucionas la vida a un cliente, este te paga y acaba remunerando al accionista.
que es lo que interesa, que la empresa tenga beneficios y los mantenga a lo largo del tiempo. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Hasta pronto.